Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, quizá el mejor mago de la historia. Esa es la verdad. Y es algo que incluso magos tenebrosos como Voldemort tienen que admitir, aunque quizá no lo hagan abiertamente. Es un mago con muchísimas habilidades. Para cuando llegó a los 115 años, dominó casi todas las ramas de la magia: encantamientos, transformaciones, pociones, alquimia y más. Esta maestría no fue solo teórica, la demostró una y otra vez en el mundo real. En 1945 venció a Gellert Grindelwald y terminó uno de los capítulos más oscuros en la historia mágica, además de ganar la lealtad de la varita de Sauco. Muchas décadas después, Dumbledore se enfrentó al siguiente mago tenebroso, sin problemas. Se enfrentó cara a cara con Voldemort en el atrio del Ministerio en 1996. En su duelo, los libros consistentemente resaltan que Dumbledore tenía una actitud hasta algo pedante conforme se desenvolvía el duelo. Estaba cara a cara con uno de los magos más perversos y poderosos de la historia y se mantenía de todas formas bastante tranquilo. El texto hasta sugiere que no le temía a nada en el mundo. Describe su conducta en la batalla como si hubiera sido solamente una discusión amable. «Sabemos que hay otras maneras de destruir a un hombre, Tom», dijo Dumbledore con calma, mientras caminaba hacia Voldemort como si no le temiera a nada en el mundo, como si nada hubiera sucedido que pudiera impedir su camino por el pasillo. «Aunque admito que solo tomar tu vida no sería satisfactorio para mí». «No hay nada peor que la muerte, Dumbledore», dijo Voldemort. «Te equivocas», dijo Dumbledore, hablando con tranquilidad, como si hablaran del tema mientras bebían algo. La inteligencia de Dumbledore iba más allá del combate. Era hábil para la legeremancia y oclumancia. Era capaz de leer las mentes de otros y proteger la propia. Dominaba los hechizos con y sin varita, algo que muchos no intentarían dominar. Y era también un gran inventor. Se le atribuyen creaciones como el Desiluminador. Trabajó también con Nicolas Flamel, quien descubrió varios misterios de la alquimia. Una y otra vez, Dumbledore demostró que su poder no dependía de solo una especialidad, sino que dominaba todas las ramas de la magia. Eso nos lleva a la pregunta: ¿cómo consiguió tanto conocimiento y poder? Y específicamente, ¿quién le enseñó al hombre que sabía todo? Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore nació en 1881 en un pueblo llamado Mold on the Wold, un pueblo de magos en el Reino Unido. Ahí vivió Albus con su familia, que consistía de su padre Percival Dumbledore, su madre Kendra Dumbledore, su hermana Ariana Dumbledore y su hermano Aberforth Dumbledore. En el otoño de 1892, a los 11 años, Albus comenzó a estudiar en Hogwarts, pero su camino en el colegio no estuvo libre de complicaciones. Apenas un año antes, su padre, Percival Dumbledore, había sido encontrado culpable de haber atacado a 3 jóvenes muggles de manera bastante agresiva, un crimen que proyectó una larga sombra en el nombre de los Dumbledore. Dumbledore llegó a Hogwarts con la carga de popularidad no deseada. Apenas un año antes, su padre Percival había sido encontrado culpable de un salvaje y bien publicitado ataque contra 3 jóvenes muggles. En 1890 o 1891, cuando la hermana de Dumbledore, Ariana, apenas tenía 6 años, fue atacada brutalmente por 3 jóvenes muggles y quedó incapaz de controlar su magia. En respuesta a esto, su padre Percival atacó a los muchachos en un ataque de ira y fue enviado a Azkaban. Aunque se entiende la respuesta del padre, Percival nunca reveló la verdadera razón de sus acciones. Temía que Ariana fuera encerrada en el Hospital San Mungo si se supiera de su condición. Como resultado, muchos asumieron que sus crímenes fueron por creencias anti-muggles, y así se manchó el nombre de los Dumbledore, al menos por un tiempo. Debido a las acciones de su padre, la gente quedó con la idea de que todos los Dumbledore odiaban a los muggles, entre ellos Albus, y eso hizo que su primer año en Hogwarts fuera difícil. Pero a pesar de eso, Albus mantuvo un perfil bajo y siguió adelante. Esperaba pasar desapercibido por el momento y continuar con sus estudios. En su primer día, Albus fue enviado a Gryffindor, y allí se hizo amigo de Elphias Dodge, un mago de sangre pura que más adelante se convirtió en miembro de la Orden del Fénix. Después de su primer año en Hogwarts, en el que tuvo que soportar la mala reputación de su familia, Dumbledore empezó a cambiar la percepción de su apellido.
A través de su cálida conducta y su gran talento, rápidamente fue alguien destacado. Mostró lo que solo puede describirse como habilidad mágica de un prodigio. Eso le permitió brillar entre sus compañeros. En unos cuantos meses, sin embargo, la fama de Albus había superado la de su padre. Al final de su primer año, ya no era conocido como el hijo de alguien que odiaba a los muggles, sino como el estudiante más brillante que jamás había visto el colegio. Por el resto de su tiempo en Hogwarts, Dumbledore demostró año tras año que era todo menos ordinario. Ganó cada premio que la escuela ofrecía y afianzó su reputación como un estudiante que no era como cualquier otro. En su séptimo año, Albus presentó sus éxtasis en encantamientos y transformaciones. Estos son exámenes avanzados que ayudan a elegir la carrera del mago o bruja. Solo quienes tuvieron un buen desempeño en los timos pueden hacerlos, pero esto no era nada para él. De hecho, según Griselda Marchbanks, una profesora del Tribunal de Exámenes Mágicos, el joven Albus hizo cosas con la varita que nunca había visto. Y sus demostraciones brillantes no se detuvieron ahí. Ganó el premio Barnabas Finkley por hechizos extraordinarios, junto con una medalla de oro por contribuciones a la Conferencia Internacional de Alquimia. En este momento, Dumbledore ya era una estrella en los pasillos de Hogwarts, y aunque su fama no era mundial, claramente estaba destinado para la grandeza. No solo ganó cada premio que la escuela ofrecía, pronto se escribió regularmente con nombres mágicos de la época, como Nicolas Flamel, el celebrado alquimista, Bathilda Bagshot, la famosa historiadora, y Adalbert Waffling, el teórico de la magia. Muchas de sus publicaciones se compartieron en lugares como la Transformación Moderna, Desafíos en Encantamientos y el Elaborador de Pociones Práctico. Incluso Rita Skeeter no pudo evitar pintar esta parte de la vida de Dumbledore de manera positiva. En camino a su cumpleaños 18, Dumbledore dejó Hogwarts cubierto de gloria. Premio anual, prefecto, ganador del premio Barnabas Finkley por hechizos extraordinarios, representante británico juvenil en el Wizengamot, y se le otorgó la medalla de oro por sus contribuciones a la Conferencia Internacional de Alquimia en el Cairo. Su siguiente plan fue hacer un gran tour con el Phileas Dodge, su no muy brillante compañero que conoció en el colegio. Bien, ya lo entendimos. Dumbledore logró lo que nadie más pudo. Pero, ¿qué le dio las herramientas para todo esto? ¿Era simplemente alguien especial, alguien que nació con un don? ¿O hubo personas y circunstancias que le ayudaron a formarse y a ser quien es? Curiosamente, en una vieja entrevista con The Leaky Cauldron que encontré, alguien le hizo esta misma pregunta a J.K. Rowling, y la respuesta revela más de lo que podríamos pensar. Dumbledore no tiene rival en su conocimiento de la magia. ¿Dónde lo aprendió todo? Lo veo como alguien que podría ser autodidacta. Sin embargo, en su época en Hogwarts, tuvo excelentes profesores en Hogwarts. Recibió la misma educación que muchos otros. La familia de Dumbledore sería una excelente línea para explorar más al respecto. ¿Su familia? Sí, su familia. Aquí, Rowling nos dice que para entender las raíces de lo brillante que es Dumbledore, no debemos quedarnos con Hogwarts, sino ver a su familia también. Y cuando lo hacemos, todo empieza a tener sentido. Albus creció en un hogar que fue formado con tragedias. Su hermana Ariana fue atacada por los muggles a los 6 años, su magia quedó inestable y fuera de control. Su padre Percival contraatacó y fue enviado a Azkaban por ello. Nunca admitió que solo intentaba proteger a su hija. Su madre, Kendra, se volvió tosca y le gustaba vivir en secreto. Mantuvo aislada a su familia del mundo exterior. También estaba Aberforth, su hermano menor, que nunca compartió el apetito de Albus por el estudio, pero constantemente se desafiaba para estar con los pies en la tierra. En esa casa, Albus aprendió cosas bastante difíciles desde antes de entrar a Hogwarts. Se enfrentó a los peligros de la magia fuera de control, sufrió del peso de la responsabilidad de tener una familia quebrada, y pasaba muchas horas aislado. Se sepultó en libros. Se enseñó mucho más que lo que podía aprender en cualquier aula de clases. Si bien Dumbledore sí se benefició de los maestros en Hogwarts, su verdadera educación comenzó mucho antes, dentro de los muros de su propia casa. Fueron el dolor, los secretos y la responsabilidad le dieron lo que necesitaba para algún día convertirse en alguien que dominaba todas las formas de la magia. Y a eso se refería Rowling cuando dijo que hay que revisar la familia de Dumbledore para descubrir más al respecto. Es posible que Albus Dumbledore haya sido obligado a ser grande. Si bien su nombre estuvo manchado por la tragedia, no tuvo opción salvo levantarse. Todo triunfo en Hogwarts, todos los premios, hechizos, reconocimientos, eran una forma de demostrar que él era más que el crimen de su padre.
Al superar esa sombra, la inteligencia de Dumbledore no solo lo hizo destacar, sino que lo llevó a ser alguien extraordinario. Pero hay más todavía. Cuando Rowling respondió a esa pregunta en 2005, los profesores de Hogwarts de la época no estaban confirmados. Pero, como se lanzó Hogwarts Legacy, ahí descubrimos un poco más de cómo se veía la escuela en esa época. Y curiosamente, el juego se desarrolla en la misma época en la que Albus Dumbledore llegó a Hogwarts. Y aunque fue educado en la misma manera en la que el resto lo fue, como dijo Rowling, de todas formas vale la pena considerar quién lo guió en esos años cruciales. Porque si vemos a los profesores de Hogwarts de la década de 1890, los que vimos en Hogwarts Legacy, empezamos a ver los tipos de influencias que quizá dieron forma a Albus para convertirse en quien es hoy. En la cima estaba Phineas Nigellus Black, el infame director que estaba más preocupado por su propio bien que el de sus estudiantes. Para la mayoría de los niños, esta indiferencia pudo haber sido algo que no los motivara, pero para Dumbledore pudo ser una primera lección sobre cómo ser un mal ejemplo. Algún día sería un director como Black nunca lo fue. Sabio, estaría presente y estaría en contacto con los estudiantes. Su experiencia con Black pudo haber dado forma a la manera en la que se refirió a Lockhart más adelante, cuando dijo la frase: «Hay mucho que se puede aprender incluso de un mal maestro. Que no hacer, que no ser». En cuanto a transformaciones, la materia que definió su carrera, Dumbledore debió recibir clases de Matilda Weasley. Matilda era alguien compasiva, justa y muy dedicada a sus estudiantes, un gran contraste con el director Phineas Nigellus Black. Si bien Phineas encarnaba lo que no hay que hacer, Matilda representaba lo mejor que podía ofrecer un profesor en Hogwarts. Con ella, Albus pudo no solo aprender y dominar la mecánica de la transformación, sino aprender de disciplina, responsabilidad y corazón. Esta influencia pudo haber sido crítica para un muchacho que había sido oprimido por el escándalo de su familia. En lugar de permitir que la reputación de su padre lo definiera, la motivación de Matilda quizá le ayudó a convertir lo que tenía en un verdadero talento. Y transformaciones fue algo que no solo se convirtió en su gran habilidad, sino una materia que él mismo enseñaría años después. Creo que es justo decir que la naturaleza de la profesora Weasley dejó una marca indeleble en su carrera y su filosofía como un educador. En Encantamientos, el joven Albus debió haber aprendido con el profesor Abraham Ronan. El profesor es alguien astuto y muy entusiasta sobre su materia. A diferencia de muchos profesores que dependen de una gran disciplina, Ronan creía que la magia debía disfrutarse tanto como se estudiara. Sus clases estaban llenas de juegos, risas y ejercicios creativos, un recordatorio para sus estudiantes que aprender hechizos no era solo memorizar, sino de usar la imaginación y disfrutar. Para Dumbledore, quien fue oprimido por su familia, este método de enseñanza de Ronan pudo haberle enseñado que la magia era más que una carga o una responsabilidad. Era también algo para maravillarse, para ser creativos y jugar. En pociones, el profesor fue Aesop Sharp, un exauror cuya vida estaba llena de cicatrices físicas y mentales. Tenía un estilo bastante pragmático. Eso pudo haberle enseñado a Albus una lección sobre las consecuencias. Cada hechizo, cada poción, cada decisión tiene una consecuencia. De él aprendió no solo recetas y fórmulas, sino la importancia de ser cuidadoso y preciso. En defensa contra las artes oscuras, debió tener a Dina Hecat, una duelista que preparaba a sus estudiantes para el verdadero peligro. Lo opuesto a Umbridge. No es difícil imaginar que su dominio e intensidad dejaron una marca en Dumbledore. Afilaron sus habilidades para poder usarlas algún día contra Grindelwald y Dumbledore. Y por supuesto, está el profesor Cuthbert Binns, que aún estaba vivo en ese entonces y hablaba sobre historia de la magia. Muchos de los estudiantes se dormían en su clase. Dumbledore, como era alguien muy académico, pudo haber absorbido más que los demás. Pudo haberse empapado de las corrientes de la historia de la magia que algún día forjarían sus decisiones como líder y estratega. Entonces, si bien Rowling pudo haber tenido razón, Dumbledore tuvo la misma educación que otros estudiantes. Claramente, con estos profesores hizo extraordinariamente, absorbió no solo hechizos y teoría, sino perspectivas. Cada profesor, si bien era motivador o nada inspirador, le dieron forma. Y cuando unimos eso con su historia trágica familiar, no es ninguna maravilla que haya salido de Hogwarts no solo como un estudiante brillante, sino como el tipo de mago que puede cambiar el mundo. Pero no hemos terminado, porque creo que Dumbledore tuvo acceso a otro profesor diferente de los demás. Uno que no compartía con otros estudiantes.
Después de graduarse de Hogwarts en 1899, Albus regresó a su hogar en el Valle de Godric, después de la muerte de su madre Kendra. Como era el hermano mayor, sabía que era el responsable de cuidar a su hermano y particularmente a su hermana Ariana, cuya incontrolable magia requería de constante atención. También fue en este difícil periodo que Albus se cruzó con Gellert Grindelwald, un brillante pero atormentado hombre que había llegado a vivir con su tía abuela Bathilda Bagshot, una famosa historiadora y amiga de los Dumbledore. También era la guardia de Grindelwald. En el momento en el que se conocieron, Dumbledore y Grindelwald admitieron que uno y el otro tenían todo para destacar. Ambos eran prodigios, y eso llevó a que iniciaran una relación construida con ambición, intelecto y experimentos de la magia. Si bien nunca se nos dice en el canon, es difícil imaginar que no pasaran el tiempo haciendo duelos, teorías y poniendo a prueba los límites del otro para fortalecerse. Por primera vez, Albus había encontrado a alguien igual a él, alguien que podía desafiarlo, alguien diferente a todos los magos que conocía. También tenía muchos grandes planes, había razones para ser cada vez mejor. Y claro, no era algo malo que la tía abuela de Grindelwald, Bathilda Bagshot, fuera quien escribió la historia de la magia, una de las historiadoras más respetadas de su época. Creció con su influencia. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que Gellert se haya convertido en un mago formidable a la par que Dumbledore. Dos mentes brillantes que podían coexistir. Dos muchachos que se llevaban más lejos de lo que pudieron haber recorrido solos. Llevaban sus poderes más allá de lo que el mundo mágico podía imaginar. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿quién le enseñó a Dumbledore? Es compleja, pero lo más simple de ello es que Dumbledore era único, un individuo especial que vivió circunstancias extraordinarias, y si bien sus maestros y compañeros tuvieron algo de influencia en él, dudo mucho que cualquier otra persona en su situación hubiera dado el mismo resultado. Sus profesores en Hogwarts dieron forma a su talento, sus tragedias familiares lo obligaron a madurar y buscar conocimiento, y su breve pero intensa relación con Grindelwald llevó sus habilidades más lejos. Al final, sospecho que no fueron los maestros ni los libros de texto lo que hizo que Dumbledore fuera grande, sino la tormenta perfecta de inteligencia, trabajo duro y experiencia, lo que lo llevó a ser el mago más poderoso de su época. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que Dumbledore era tan poderoso? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.